Hola a todos, soy Brenda y hoy les quiero hablar sobre la maravillosa filosofía. Pero, ¿qué es la filosofía? Pues bueno, la filosofía. Al decir que la filosofía sirve para sentar tesis sólidas sobre los demás saberes, quiero decir que ella es necesaria para sentar las bases de todo saber. Pues a diferencia de cualquier saber particular, la filosofía resuelve preguntas tan generales que ningún saber puede abarcar, al menos no por sí solo. Pero claro, si queremos saber más explícitamente qué es, cuál es su definición, esto fue lo que encontré en Internet. Según Internet, ¿qué es la filosofía? La filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética, basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Ahora, vamos a hablar de su historia. Acompáñenme. Así que bueno, el inicio de la historia de la filosofía occidental se sitúa en Grecia hacia el siglo VII a.C., en las colonias de Jonia, y suele considerarse como primer filósofo a uno de los 7 sabios de Grecia, Tales de Mileto, que fue además astrónomo y matemático. Como podemos ver aquí, tenemos una imagen del señor Tales de Mileto. Así que bueno, si continuamos con la historia, la filosofía griega abarca desde el siglo VII a.C. hasta el siglo III a.C., pero su influencia se ha prolongado hasta nuestros días debido sobre todo al pensamiento y la escuela de Platón y Aristóteles en el siglo IV a.C. Y bueno, la principal característica de la filosofía griega es el esfuerzo de la razón humana por explicar todos los fenómenos cósmicos y humanos mediante análisis y argumentos racionales sin acudir a explicaciones de carácter mítico o religioso. Así que bueno, si continuamos con la historia, el periodo del pensamiento cristiano dominó en Occidente desde el siglo I hasta el Renacimiento a mediados del siglo XV. Las figuras principales del pensamiento cristiano y católico que más han influido en la cultura han sido Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Y bueno, la característica principal de este periodo, que la subordinación del pensamiento filosófico, la teología católica, ponían toda la cultura humana al servicio del catolicismo y de la Iglesia. Tenemos así que entonces el periodo de la filosofía moderna se inaugura con Descartes en el siglo XVI y se centra sobre todo en la reflexión sobre el conocimiento y sobre el ser humano. La revolución científica que propició la aparición de la filosofía moderna y que va desde el siglo XV hasta el siglo XVII fue uno de los impulsos renovadores más importantes de la historia cultural de Occidente y de toda la humanidad. Podemos hablar de otro de los movimientos filosóficos más importantes, que fue la Ilustración de los siglos XVI y XVII en Europa. Los filósofos ilustrados que más contribuyeron a la evolución filosófica de Occidente fueron Hume y Kant, que situaron el esfuerzo de la razón humana dentro de los límites del empirismo y del racionalismo. Pero bueno, y después de toda esta historia, ¿para qué es importante, Brenda? Pues bueno, aquí yo les diré para qué es importante la filosofía o por qué fue importante y es importante aún en nuestros días la filosofía. Pues bueno, si hablamos de para qué es importante la filosofía desde un punto de vista contemporáneo, el que se acerca más a nuestra actualidad, la filosofía es una especie de ciencia madre de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas de hoy en día, las cuales la mayoría las conocemos. Estas centran su interés en la reflexión específicamente sobre temas como la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje y la existencia en sí. Y después de saber para qué es importante la filosofía, podríamos preguntarnos, pero ¿por qué es importante? Si ya sabemos para qué lo es, ¿por qué es importante? Así que podríamos decir que
Este es importante porque nos enseña el pensamiento crítico, estudiando el razonamiento lógico y estableciendo las principales diferencias entre la teoría y puesta en práctica de la misma. En definitiva, la filosofía nos lleva a cuestionarnos el mundo para entenderlo, para establecer nuevos objetivos y con el propósito de mejorarlo. Así que bueno, aquí concluimos, eso fue todo. Espero pues hayan podido aprender algo nuevo sobre la filosofía, por qué sirve, para qué sirve, qué es en sí y un poco de su historia. Y no olviden que se necesita en la Tierra gente con más conciencia. Adiós.